El tema de hoy es la virtud del silencio. Vamos a estar con la ayuda del Señor. El Señor nos ha inquietado a predicar una serie sobre las virtudes. Y es que durante mucho tiempo hemos estado compartiendo sobre cómo Dios nos saca de la esclavitud, cómo el pueblo, después que aceptamos a Cristo, cómo Dios trabaja con nosotros. Y cómo Dios nos ha preparado para poder conquistar y alcanzar cosas. Y el domingo pasado, mientras presentábamos los niños, hablábamos de la importancia que había en poder marcar a nuestras generaciones. Es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad la que tenemos y no podemos evadirla, no podemos omitirla. Al nosotros reconocer esa responsabilidad, tenemos que dar los pasos correctos. Y cada uno de los que aquí estamos somos responsables. Amén. Entonces yo quiero empezar por hablarles de que para muchos de nosotros, el tema dijimos que era la virtud del silencio. Para poder recibir las instrucciones de Dios, muchas veces estamos acostumbrados a que Dios nos hable de una manera tan audible, de una manera que se haga sentir. Y ustedes han escuchado esto antes, pero posiblemente hoy lo van a escuchar nuevamente. Ustedes saben que todos los años se hacen diferentes estadísticas. Y dentro de las estadísticas siempre se ha dicho que las mujeres hablan más que los hombres, aunque habemos excepciones. Entonces, lo interesante que encontré esta vez es que a medida que la sociedad va cambiando, las estadísticas muestran que las mujeres hablan aún más. Y cuando habla bastante, te cuesta guardar silencio. Amén. Y no solamente eso. Veía la historia de una doctora que trabaja en lo que es la salud mental. Da mucha consejería para matrimonios, cómo ser felices, cómo saberse comunicar. Pero ella testifica que cuando ella se casa, menos de 4 años y no se soportaban con su pareja. Y renunciaron al compromiso y se divorciaron. Y ella testifica de cómo después que pasa la tormenta del divorcio y de todo lo que crea la crisis en la familia, ella comienza a pensar, ¿qué falló? Él es un buen hombre, nos identificábamos, teníamos grandes sueños, queríamos formar una familia, una empresa, tenían tantos planes, pero nos falló todo. Y descubre, dice ella, que su problema era que a ella le costaba guardar silencio. Y querían hablar los dos al mismo tiempo. Y cuando nosotros socializamos, tenemos esa dificultad. Y cuando venimos con Dios, muchas veces no entendemos cómo Dios obra. Y siempre esperamos que cuando nosotros le hablamos a Dios, Dios nos responda, nos dé la respuesta inmediata. Y por eso es que muchas veces no entendemos cuando Dios quiere hablarnos, pero no puede porque nosotros tenemos tanto ruido y hablamos tanto, pedimos tanto, pero no estamos preparados para escucharlo a Él. Y no siempre Dios nos responde lo que le pedimos de la manera que se la pedimos. Muchas veces el silencio de Dios tiene un propósito, pero eso nos angustia. Es como un niño en la oscuridad que de repente cuando se ve en las tinieblas dice, mami, 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 mami no responde. Y se aflige más. Porque no solamente está en la oscuridad, sino que la persona en la que ella confía
no le responde. Y muchos de nosotros hay momentos en los que cuando clamamos a Dios, en la enfermedad, en la angustia, en los momentos más difíciles, pareciera que Dios no nos escucha. No sé si usted ha tenido esa experiencia, pero yo sí. Yo clamaba en una montaña cuando tuve una enfermedad y clamaba y me sentía frustrado porque pareciera que Dios no me escuchaba. Pero yo quiero que nos vayamos al libro de Éxodo, capítulo 19. Y vamos a leer desde el verso 16 hasta el 22. Y aquí es cuando Dios se le apareció a Moisés en el Sinaí. Y dice que en la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos. Eso es estruendoso. No puede pasar desapercibido eso. Y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Ahí estaba Dios. Sin embargo, unos siglos después, vamos a encontrar en 1 Reyes, capítulo 19, versos desde el 8, dice la palabra del Señor. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, al monte de Dios. Creo que muchos conocen esa historia. Había una mujer que hablaba mucho y hablaba fuerte. Y le habló al gran profeta y tuvo temor. Pero ya en esta experiencia sale de ese lugar y dice, y ahí pasó la noche en una cueva. El Señor se le aparece a Elías más tarde. La palabra del Señor vino a él y le dijo esto. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Como muchos de nosotros, ¿no? Nos gozamos acá cuando todos estamos, cuando todo está bien, la alabanza linda, los hermanos bien lindos nos atienden. Hay comida, hay dinero, hay salud. Pero es muy difícil cuando entramos a la cueva de la desesperación. Y parece que clamamos y nadie nos escucha. Pero aquí Dios le responde a él. Dice, el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Acabamos de leer que en el caso de Moisés hubo truenos, hubo relámpagos y ahí estaba Dios. Y así estamos acostumbrados nosotros. Oírlo a Dios, que Dios se manifieste, pero no estamos acostumbrados a que Dios, clamamos en la enfermedad cuando nos dicen, esta enfermedad no tiene cura. Clamamos ante la necesidad, pero no hay respuesta. Y aquí él dice que ante aquel trueno, posiblemente, después que Dios le dice que va a pasar y que se va a manifestar, pues posiblemente esperaba que en este momento hubiese algo. Sin embargo, dice, a punto de pasar a dice, pero ahí dice que el viento violento que partió la montaña se hizo añicos con las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego.
Todas eran manifestaciones poderosas que pudiesen mostrar poder. Sin embargo, dice, vino el fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. La voz del silencio. Cuando muchas veces tenemos que callar para escuchar a Dios. Cuando muchas veces tenemos que dejar de escuchar los ruidos de la sociedad, del mundo, de la aflicción, de todo lo que ofrece el mundo en que nos movemos para poder escucharlo a Él. Por eso es muy importante dónde nosotros intimamos con Dios y cómo lo hacemos. Es muy importante para nosotros como hijos de Dios, los que ya lo conocemos, entender que hay un espacio que tenemos nosotros que tomar la decisión para poder intimar con Dios, para poder estar en esa intimidad con el Señor. Somos buenos pidiéndole a Dios, pero no siempre cuando le pedimos a Dios, Dios nos responde como nosotros queremos. Somos buenos para nosotros querer que todos nos escuchen, pero qué duro es guardar silencio para escuchar a alguien más. Hay muchos en las cárceles porque no pudieron cerrar la boca y guardar silencio. Hay muchos muertos porque abrieron su boca y provocaron con lo que hablaron y los mataron. Hay muchos divorcios que todo lo que tenía que hacer alguien era guardar silencio. El secreto para ser feliz en el matrimonio es no nos enojemos los dos al mismo tiempo. Y si nos enojamos a los dos al mismo tiempo, por lo menos uno guardar silencio. Anótele, muchachos que están solteros, que están pensando en casarse y que están viendo ahí, tome nota. No cuesta empezar. Permanecer para terminar es lo que cuesta. Esa era una cláusula nada más. Pero es que verdaderamente hay tantas consecuencias por no poder escuchar. Eso es en la sociedad. Imagínense con Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado, pero no has escuchado porque hemos hablado tan fuerte nosotros, aun cuando oramos? Señor, esto, porque esto es lo que necesito. Y Dios dice, ¿cuándo vas a guardar silencio para que yo te hable? Para que me escuches. Después hacemos las cosas y hasta nos atrevemos a decir, es que Dios me habló. Porque tal vez sentimos algo que nos gustó y dijimos, no, eso tiene que ser del Señor. Hay personas que hasta le enumera uno y dice, y Dios me lo confirmó, no una vez, sino 2, 3, 4. Tiene que ser el Señor. Y tal vez el Señor dice, es que no me estás escuchando. Hace tiempo que tú no dialogas conmigo. Mucho menos me escuchas. Y algunos de nosotros, pues, ya perdimos la cuenta de cómo Dios quiere trabajar. Mire, Dios quiere trabajar con nosotros. Dice, cuando Elías oyó la voz, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Eso fue lo que le había sucedido. Pero mire la parte de la manifestación de Dios. Dios le habló en medio de la tranquilidad. Y quizás algunos de nosotros digamos, bueno, es fácil muchas veces escuchar a Dios. Y yo sé que algunos me han dicho, a mí no me cuesta conectarme con Dios. A mí me encanta orar al Señor. Pero la verdad que muchas veces, aunque decimos hablar con Dios, nos comportamos totalmente diferente con lo que Dios establece. Entonces esa evidencia es, o no estamos escuchando a Dios, o simple y sencillamente estamos en rebeldía contra Dios, porque Dios nos está indicando qué hacer y hacemos las cosas diferentes. Entonces, la rebeldía, pues obviamente, es pecado. Y Dios no puede trabajar con nosotros así.
Vamos a marcar generaciones, pero muchos de nuestros hijos aprendieron a ser rebeldes porque nos vieron a nosotros como padres actuando con rebeldía. Aprendieron a hablar, pero a hablar cosas malas porque nos aprendieron a nosotros. Entonces, es tiempo que nosotros aprendamos a escuchar a Dios y le enseñemos a las demás generaciones que nosotros hemos aprendido que Dios no siempre nos da lo que nosotros pedimos. En casa recuerdo que a uno de mis hijos yo le dije, nosotros te ayudamos con lo que necesitas, pero los privilegios tú te los ganas. Algunos queremos privilegios, pero no queremos responsabilidades, ni en lo secular, ni en lo familiar, mucho menos con Dios. Queremos todas las bendiciones de Dios, pero no queremos seguir las instrucciones de Dios. Y entonces Dios quiere trabajar con nosotros de alguna manera que nosotros le obedezcamos. Pero como no nos hace sentido, con una mente tan finita, nosotros queremos entender a un Dios tan infinito. Ahora, cuando hablemos de las virtudes que Dios tiene, si usted se va a dar cuenta que hay virtudes que la sociedad le llama virtudes. Lo que se llaman las virtudes morales a través de la palabra del Señor para poder obedecer a la voz de Dios. Pero hay unas virtudes que las vamos a discutir en un futuro, que son esas virtudes que están en la palabra. No las morales, sino esas que son las que la palabra establece, las teológicas o las que le llaman las virtudes teologales. La fe, la esperanza y el amor. ¿Pero qué es una virtud? La virtud es aquello que Dios nos ha dado para poder ser mejores cada día. Y dentro de las virtudes está que aprendamos a escuchar a Dios, que aprendamos a guardar silencio, porque eso nos trae un beneficio. Pero muchas veces queremos que Dios se mueva a nuestro ritmo, a nuestra manera, y no entendemos que Dios no funciona así. En Primera de Reyes, leímos anteriormente lo de el susurro con Elías. Pero yo quiero que vayamos al libro de Salmos, porque muchas veces, Salmos capítulo 83, desde el verso 1 y 2. Y dice aquí el salmista, oh Dios, no guardes silencio, no te quedes, oh Dios, callado e impasible. Mira cómo se alborotan tus enemigos, cómo te desafían los que te odian. ¿Cuántas veces usted quizás como el salmista ha orado? Y ha dicho, Señor, no te quedes callado, respóndeme. Respóndeme. Yo he escuchado personas que hasta se han ido, se han alejado de la iglesia, porque dicen, yo estaba mejor cuando no iba a la iglesia. No sufría lo que sufro hoy. Pero muchas veces lo que Dios está haciendo es precisamente bendiciéndonos. Hay una virtud, hay una ventaja, una bendición a través de lo que Dios está haciendo. Pero como no lo oímos, pareciera que Dios no está ahí. Pareciera que Dios no nos responde. Y el salmista decía eso. En el capítulo 44, del verso 25 también, creo que del 23 en adelante, viene el salmista, dice nuevamente, dice, despierta, Señor. Si usted ve, tanto en el verso 83 como en el verso, en el capítulo 83 como en el capítulo 44, el salmista está orando y en sus oraciones parece que da la impresión de que Dios no lo escucha. Así es que cuando Dios no lo escucha es cuando muchas veces uno recurre a sus propias fuerzas. Clamo, Señor, necesito que tú proveas los recursos para esta deuda, para este compromiso financiero que tengo. Pero como Dios no responde, nos refugiamos en nuestros propios esfuerzos y muchas veces hacemos las decisiones equivocadas. Cuando estamos enfermos, clamamos a Dios, pero cuando Dios nos da las instrucciones de qué hacer, muchas veces nosotros mismos nos apartamos porque creemos que Dios nos escucha. Entonces, tengo que hacer algo. O como dijo alguien, ¿verdad? Que cargaba siempre
un bate con él y cuando terminaba el servicio le daba transportación a algunos hermanos. Y en cierta ocasión le dijeron, mire, pero de usted no se ve bien que ande con un bate. ¿Y qué no usted confía en Dios? Dice, no, este lo cargo por si el ángel de Jehová llega un poco tarde. Algunas veces hablamos a Dios, le pedimos a Dios, pero nos preparamos por si las dudas, ¿verdad? Por si Dios no me responde. Señor, dámele el hombre que tú tienes para mí. Voy a comenzar a hacer la oración del tirador. Cierro uno para orar y abro el otro para buscar. Y queremos escuchar a Dios, pero tenemos un plan B. Aquí el salmista dice, me quejo, dice, despierta Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces para siempre. Luego más adelante en el 115, capítulo 115 del libro de Salmos, verso 1 en adelante dice, la gloria, Señor, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y verdad. Verso 2, ¿por qué tienen que decirnos las naciones, dónde está tu Dios? Nuevamente el salmista cuestiona de que muchas veces pareciera que Dios no está ahí. Y es como que dice, Señor, pero qué vergüenza. Nosotros hablamos de ti, pero los demás pueblos tienen sus dioses y ahora cuando nosotros clamamos pareciera que tú no apareces por ningún lado. Tristemente muchas veces nosotros quizás no lo hemos dicho, pero con nuestra actitud hemos actuado como que Dios no aparece y nos tenemos que rebuscar por nuestro lado, nosotros. Y hemos hecho esta misma pregunta quizás. Quizás algunas veces hemos cuestionado y hemos hecho la misma pregunta. Ahora, ¿por qué Dios calla muchas veces? Porque si su señora se queda callada, yo ya sé cuando mi esposa se queda callada, es porque ella me dijo de que para no ofenderme, cuando ya no aguanta más, me dice, me voy a callar y cuando se me pase la cola, entonces hablamos. Así que yo ya sé la fórmula. Esposos, conózcala, ¿verdad? Porque unas veces uno cuando la señora calla y no quiere conflicto es cuando más uno la provoca. No, talk to me. Dime, come on. Y hasta le sacamos la Biblia, decimos, mira, la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, sí, pero dice también pues que no. Y comenzamos a sacar bíblicamente para hacer hablar a las personas. Pero yo me di cuenta que eso no funcionaba. Así que yo aprendí mi lección, aprenda usted la suya. Esposas, lo mismo. Algunas veces los hombres se enojan más cuando les hacen tantas preguntas. Dios no se enoja, pero muchas veces guarda silencio. Y las razones serían, ¿por qué? ¿Por qué lo sentimos muchas veces lejos a Dios? Y yo sé que algunos me dicen, no, pastor, yo siempre me siento, Dios siempre está ahí, yo lo siento. Hay veces que yo me siento, ¿no? Pastor más pecador. Esa es la verdad. Hay veces que yo me hinco a orar, pero no siento ganas de orar. Pero sé que eso es lo que Dios establece y que hay bendición en ello. Y que yo no tengo que escuchar muchas veces a Dios como tal vez algunos lo escuchan, pero Dios me habla. Y muchas veces cuando en ese silencio, cuando muchas veces yo siento que necesito conectarme, pareciera que estoy orando y no pasa la oración del techo, es cuando más yo digo, Señor, ¿qué tú quieres? Y muchas veces lo primero que he pensado es, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy yo? Porque la infidelidad del hombre muchas veces, el pecado del hombre, la condición, la desobediencia del hombre hace que muchas veces nosotros nos estemos desconectados. Y cuando necesitamos, entonces clamamos. El guardar silencio es una virtud porque aun cuando nosotros quizás no lo sintamos, sabemos que Dios está en todo lugar, que Él lo sabe todo, que no le podemos ocultar nada. Si hubiera la tecnología para llamar a uno de ustedes, conectarle esa máquina para que públicamente proyecte lo que hay en su mente, en su corazón, ¿cómo se sentiría usted? Hay muchas cosas que a Dios no lo agradan. Hay muchas cosas en nosotros que tienen que cambiar.
Y en esa desobediencia muchas veces le clamamos a Dios y queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, pero nosotros no queremos obedecer lo que Él instruye. Entonces Dios muchas veces guarda silencio por nuestra infidelidad, por nuestra condición, porque Él quiere llamarnos la atención. Yo sé que algunos padres hacen eso, solo se le quedan viendo al niño, ¿verdad? Cuando está portándose mal, especialmente en las células, he visto eso. ¿Verdad? Y no quiere desordenar, ¿verdad? El hermano está predicando y la mamá le hace así señas, ¿verdad? Algunas veces le hace señales que se nota, ¿verdad? ¿Verdad? Hay niños que son más curiosos y hacen como nosotros. Se le queda viendo a la mamá. ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Y lo ponen al descubierto. Muchas veces nosotros estamos portando mal. Y pareciera que Dios con ese silencio nos está viendo, nos dice, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas lo que tú me dijiste? Lo que me prometiste. ¿Te acuerdas cuántas veces yo te he corregido esto y lo sigues haciendo? Así que muchas veces Dios guarda silencio. Porque quiere que reconozcamos y que cambiemos. El libro de Deuteronomio nos habla de ello en el capítulo 31. Y mire cómo plantea acá. Dios, ante la condición, tiene que hablarle al pueblo. Y le dice acá, y le dijo a Moisés, tú irás a descansar con tus antepasados. ¿Qué significa eso? Había llegado su fecha de expiración. Y le dice, y muy pronto esta gente me será infiel. Generaciones. Y le dice, con los dioses extraños del territorio al que van a entrar, me rechazarán y quebrantarán el pacto que hice con ellos. Dios conoce qué planes y cómo vamos nosotros a accionar y a reaccionar. Y Dios nos está hablando por algo en todo este periodo, que cuidemos las nuevas generaciones. Aquí nadie puede garantizar que va a vivir el día de mañana, pero todos tenemos planes. ¿Qué vamos a hacer mañana? Pero si nosotros somos hijos de Dios y nosotros reconocemos que Dios es todopoderoso, que Él es el que gobierna y que Él mueve de su voluntad todo, entonces tenemos que reconocer que nosotros somos peregrinos en esta tierra, que nuestra patria celestial es a la que nosotros vamos. Pero mientras estemos aquí, tenemos que escuchar la voz de Dios para poder caminar en este trajinar de la vida. Pero nos vamos y luego dejamos otras generaciones. Y Dios ya sabe, hermano, las cosas no se están poniendo mejores. Y tenemos nosotros que estar conscientes de ello. Y tenemos que advertirle a nuestras generaciones. Y como decía mi esposa, los hijos se nos están viendo. Los hijos nos escuchan. ¿A quién van a adorar ellos? Muchos de nuestros hijos quizás van a escuchar de Dios. Pero lamentablemente hay otras corrientes que los puedan desviar. Y nosotros no vamos a tener el carácter moral para decirle a ellos cómo hacer lo correcto, cuando nosotros en desobediencia hemos hecho lo incorrecto. Eso es una gran responsabilidad. Es un privilegio el que Dios nos da. Usted se imagina que usted y yo muramos y que las nuevas generaciones digan, wow, esta es la sepultura donde está fulano de tal. No va a dar nombres para que no se sienta afectado, ¿no? Esta mujer marcó mi vida. Este hombre marcó mi vida. Yo recuerdo cuando me daba consejos, cuando oraba por mí, cuando me enseñaba el camino correcto, cuando a pesar de mis errores, que yo no quería escuchar a Dios, que yo no quería escuchar nada que tuviera que ver con Él, esta persona tuvo la paciencia y la sabiduría para poderme instruir y corregir con sabiduría, con mansedumbre.
Y aquí sigue el verso del capítulo 31. Cuando esto haya sucedido, cuando las nuevas generaciones cambien, ¿verdad? Y sigan otros dioses, se encenderá mi ira contra ellos y los abandonaré. Va de peor, de peor y peor, mal, mal y mal. Y dice, y los ocultaré mi rostro y serán presa fácil. Algunas veces ignoramos nosotros que aunque estamos mal, queremos que Dios nos escuche. Aunque estamos mal, queremos que Dios haga lo que le pedimos. Pero aquí dice que eso no va a suceder así. Entonces les sobrevendrán muchos desastres y adversidades y se preguntarán, ¿no es verdad que todos estos desastres nos han sobrevenido por nuestro Dios? Ya no está con nosotros. Yo sé que aquí hay personas que me están viendo y los que estamos acá, que estamos pasando lo que estamos pasando como consecuencia de nuestra desobediencia. Y hemos sido incapaces de reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida. Sí lo queremos como nuestro Salvador, sí lo queremos como nuestro proveedor, sí lo queremos como nuestro sanador, pero no lo queremos como nuestro Señor. Porque al Señor no se le discute, se le obedece. Pero le clamamos. Y cuando clamamos, queremos que Dios salga inmediatamente y diga, sí, mi hijo, ¿qué usted quiere? Y algunas veces no es sí, mi hijo, ¿no? Sí, mi Señor, ¿qué usted pide? Sí, mi señora, ¿qué usted quiere? Porque no lo vemos como que Dios no es el Señor, sino es el siervo, ¿verdad? Que ahí está el Señor esperando a ver en qué momento Nelson me pide algo. Aquí estoy para servirle. Él es el Señor. Y Él sabe cuándo, cómo y de qué manera va a obrar en nosotros. Pero si estamos en desobediencia, estamos débiles, estamos heridos, estamos todos cojos, Dios no nos puede dar muchas cosas porque aunque nos la diera, no tenemos la capacidad para ministrar, para sostener las bendiciones de Dios. Y Dios quiere que corrijamos eso. Al final, dice, y ese día yo ocultaré aún más mi rostro por haber cometido la maldad de irse tras otros dioses. Hay abundancia ahora de ídolos, de distracciones que nos han apartado. Hay abundancia de cosas que nos han apartado. Y Dios nos está llamando la atención. En futuro vamos a ver la conducta de muchos que conocían de Dios. ¿Y cuál fue la actitud? Cuando Dios guardó silencio o cuando Dios les mandó a ellos a guardar silencio. Pero nosotros tenemos que empezar por conocer cómo Dios opera. Y nuestro pecado muchas veces hace que Dios calle para llamarnos la atención. Muchas veces las pruebas, las dificultades que Dios nos permite pasar son la llamada de atención para que lo escuchemos. Porque mientras tenemos lo que tenemos y no nos hace falta nada, muchas veces no queremos escuchar a Dios y no creemos necesitarlo tampoco. Sin embargo, Dios es el Dios de nuestra vida y tenemos que creer en Él siempre, depender de Él siempre. Algunos de nosotros se nos olvida que nos vamos a partir con el Señor. Yo me gozo en las nuevas generaciones. Para poderme sentir motivado, voy allá donde están los niños, veo esas generaciones y digo, wow, ¿qué tendrás tú aquí? Maestros, profetas, evangelistas. ¿Qué tú tienes acá? ¿Qué tú estás preparando? Porque si algo hemos entendido es que todo lo que Dios ha hecho a través de la iglesia, a través del ministerio, a través de lo que Dios va dando a cada uno, eso tiene el control de Dios y la autoridad de Dios. Y todo Dios lo administra porque le pertenece a Él, incluyendo nuestra vida. Pero muchas veces no queremos nosotros que gobierne nuestra vida. Nosotros queremos muchas veces apartarnos de hacer lo nuestro. El libro de Jeremías, en el capítulo 3, hay algo lindo de cómo Dios reafirma
que a pesar de nuestras desobediencias, a pesar de nuestros errores, Dios sigue siendo fiel. Y dice, ve al norte y proclama este mensaje. Vuelve, apóstata Israel, verso 12 del capítulo 3. No te miraré con ira, afirma el Señor. No te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso, afirma el Señor. La misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios nos alcanza a pesar de nuestros errores, porque nos ama. Pero muchas veces el silencio es el lugar de cita de Dios con nosotros. Es en el momento cuando Él pareciera que no responde, en ese silencio nos cita para decir, ok, ven, quiero hablarte. Yo no sé cómo Dios habla contigo. Yo sé que muchos me doy cuenta que están hablando con Dios porque hablan bastante. Y cuando hay otros que no hablan mucho, decimos, este hermano es carnal, no es espiritual. Pero hay personas que son callados. Yo conocí a los abuelos de mi esposa a través de fotos, pero conocí a través del testimonio que me han dado que el abuelo era muy callado. Pasaba inapercibido en la iglesia, pero escucharon cómo marcó la vida de sus generaciones. Yo no sé cómo Dios habla a ti, a tu vida. ¿Dónde tú hablas? ¿En el carro? ¿Solo en la iglesia? ¿O cómo? La misericordia de Dios es tan grande. Todo lo que quiere Dios es que nosotros obedezcamos. Él quiere comunicarse con nosotros. Él quiere hablar a su iglesia. Él quiere hablar a su pueblo. Jóvenes, yo sé que ustedes son muy inteligentes, con una gran capacidad. Aunque aquí todos somos inteligentes, obviamente, ¿no? Cada uno tiene lo que Dios le ha dado. No te la creas. Deposítate en el Señor. Aunque tú creas que ya tienes todas las respuestas, escucha a Dios. No hace mucho que yo pasé por donde usted está. Y fui joven. Estoy motivando a los pastores de la iglesia. Cometí muchos errores. Y no queremos que usted cometa lo mismo. Pero tenemos que escuchar a Dios. Matrimonios que están acá. Mi esposo y yo, pues, y creo que todos los pastores, ya tenemos muchos años casados. Y hemos cometido muchos errores. Y hemos tenido que aprender a escuchar a Dios. Y muchas veces lo hemos tenido que escuchar sufriendo el dolor de las consecuencias de muchas decisiones que nos hemos equivocado. Pero no queremos que la nueva generación de matrimonios hagan lo mismo. Estás a tiempo de hacer toda la provisión en Él, con la instrucción de Él, para hacer las cosas diferentes, para cambiar, para establecer fundamentos. Queremos que nuestros hijos sean fieles, siendo nosotros infieles. Eso no es un buen ejemplo. Queremos que nuestras generaciones sean obedientes, siendo nosotros desobedientes. Eso no es un buen ejemplo. Queremos que Dios nos escuche cuando le hablamos, pero no tenemos una intimidad con Dios. Y muchas veces Dios sabe, pero si fuera como nosotros, quizás diría, who's calling? No reconozco este número. Nunca me han llamado de ese número. Porque no tenemos esa relación. Pero qué lindo es que Dios conoce tu llamada. Y dice, Jennifer, otra vez, mi hija que tú quieres. Ana,
tú quieres. Todos aquí necesitamos entrar en esa intimidad. Vamos a ver cosas grandes en el Señor. Vamos a ver maravillas de parte de Dios. Vamos a ver cosas que no hemos visto. Y nuestros hijos van a ver esas cosas y van a cosechar los frutos de la obediencia nuestra. Pero tenemos que aprender a escuchar a Dios. Ya sea en truenos, ya sea de una manera sobrenatural, como en aquel silencio cuando muchas veces Dios también nos está hablando. Dejemos muchas veces de atribuirle a Dios cosas que Dios no ha dicho. Dios quiere hablarnos porque Dios quiere lo mejor. Y muchas cosas que Dios nos está dando no las queremos aceptar porque son la provisión para la bendición. Y esa provisión que Dios está dando para la bendición que viene, muchas veces no la queremos porque de un solo queremos la bendición. Dios dice, ¿cómo te doy lo material si no eres un buen mayordomo? Porque lo poco que tienes lo pierdes. Lo administras mal. ¿Cómo te doy ministerio si tú tienes el don y tienes la palabra, pero resulta que no tienes el carácter que yo espero de ti para poder depositar a mis hijos para que tú los disipules o los formes? Tenemos que escuchar a Dios. Y esto es personal. Esto es personal. Quizá algunos hemos pasado momentos difíciles y no hemos ido al Señor. O el Señor dice, don't do that. No lo hagas. Apártate de ese camino, porque ese camino al final no solamente no hay paso, hay un abismo. Cuando usted va por un camino que no tiene salida, por lo menos dice, bueno, llegué acá, aunque sea de retroceso, me salgo. Si no puedo dar vuelta. Pero hay caminos que al final es un abismo. Y en la vida muchas veces vamos por caminos que no hay forma de escaparse. Si seguimos, vamos al abismo. Y Dios nos advierte, pero nosotros tenemos tanto que escuchar. Algunos solamente tenemos dificultad de oír físicamente. Nuestro mayor defecto es tener dificultad de oírle a Dios en lo espiritual porque estamos totalmente distraídos en cosas que no edifican. Y Dios nos está llamando la atención. Él nos está llamando la atención porque para bendecir a otros y para alcanzar y lograr lo que Dios quiere, tenemos que estar nosotros bien pendientes. Algunos somos preguntones y cuando Dios nos habla, decimos, Señor, no te entiendo, explícamelo. Si no te entiendo, no esperes que yo haga esto. A Dios no se le cuestiona, es el Señor. Recuerdo una vez haber dicho que la diferencia entre los esclavos y los animales solamente en el tiempo de la esclavitud era que la persona hablaba y el animal no. Y usted y yo tenemos que entender que la última decisión de libertad humanamente hablando está en el momento que usted dice, acepto a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida. A partir de ese momento, Él es nuestro Señor. Él nos gobierna, Él nos dirige, pero todo lo que viene es para nuestro bien. Aun cuando traemos las ofrendas, usted dirá, lo voy a dar a la iglesia. La iglesia es usted, la iglesia soy yo. Usted lo está dando por agradecimiento porque Dios lo manda y Dios lo bendice. Dios quiere darnos tantas cosas, pero no podemos nosotros quedarnos desapercibidos. Yo sé que estábamos hablando de pandemias y tantas cosas, eso ya pasó. Eso ya pasó. Ahora, miren, algunas veces, quizás algunos que me estén escuchando digan, no, pero yo soy cristiano. Yo tengo una intimidad con Dios. Y como yo soy obediente y obedezco a Dios, ¿cómo me explica usted que a pesar de eso yo le pido a Dios y Dios no me responde? Es que la Biblia está llena de esos ejemplos. Dios tiene también propósitos muchas veces. Y está formándolos. Miren lo que dice Job, capítulo 26, verso 14. Aquí habla de los justos y los justos que también muchas veces padecemos de que Dios no nos responda. Dice, y esto es solo una muestra de sus obras. Un murmullo que logramos escuchar. ¿Quién podrá comprender su trueno poderoso? A veces no entiendo lo que Dios me dice.
Era un murmullo. Un murmullo pues es algo bien suave. Y si nosotros no aprendemos a escuchar así, queremos las manifestaciones sobrenaturales y queremos tantas cosas. Y podemos hasta decir que no es el lugar donde Dios nos quiere, porque aquí no se manifiesta el poder como debe ser. Es que usted es la iglesia y yo soy la iglesia. Si Dios se va a manifestar, va a ser a través de su iglesia. ¿Qué está pasando? ¿Qué Dios quiere que tú hagas? ¿Qué Dios quiere que hagamos? Nuevas generaciones. Si Dios me diera la oportunidad de pedir un deseo, sería, Señor, dame más años para poder impactar a las nuevas generaciones. ¿Qué tú piensas que vas a hacer? Quizás tú estás joven y digan, yo ni he pensado en la muerte. Pero muchos de nosotros estamos aquí con un propósito. Yo sé que hay personas que hemos pasado ya muchos años. Yo quiero dirigirme a ellos, estos hombres mayores, estas mujeres mayores. No te creas que tú eres un cristiano de segunda clase. Tú eres un hijo y una hija de Dios, y lo que Dios te ha dado a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de lo que tú no tuviste, Dios quiere usarlo para poder sembrar en el corazón de las nuevas generaciones. Aquí no hay cristianos de segunda clase, aquí habemos hijos de Dios y Dios quiere hablar con cada uno de nosotros. Y si tú no eres todavía alguien que ha reconocido al Señor como tu Salvador, este es tu día. Pero no vivas como estás viviendo. Revisa por qué es que no estás escuchando. No se trata de idiomas. El lenguaje de Dios lo entendemos todos. La voz del Espíritu Santo la podemos entender todos. Hay momentos que aunque no la entendamos audiblemente, podemos sentir su presencia y saber que Dios está ahí, que no nos hemos quedado solos, que estamos enfermos, pero que Dios tiene la cura, que necesitamos cosas materiales, pero Dios tiene la provisión. Somos nosotros los que muchas veces nos hemos enfocado en otras cosas y no lo hemos escuchado a Él. Y aquí Job, en el verso 14 del capítulo 26, él dice, habla de un murmullo. Pero Job, el justo, muestra que también, aunque seas un hijo de Dios, hay momentos difíciles, pero Dios es fiel. Y si usted se va más adelante, se va a dar cuenta que Jesús mismo, en un momento determinado, mi esposa leyó el capítulo 22 del libro de Salmos. El mismo Jesús, al igual que el salmista, hay momentos que nos sentimos solos. Y pareciera que Dios no está ahí, pero Dios está allí. Dios está en tu vida. Dios está en tu iglesia. Dios está en tu hogar. Solo tienes que escucharlo. Solo tengo que escucharlo. Yo no sé qué te da miedo en la vida. Hay cosas que a mí me dan miedo. Y he tenido que orar al Señor. Capítulo 22 del libro de Salmos. Dios mío, clamó de día y no me respondes. Clamo de noche y no hay reposo. ¿Alguna vez te has sentido así? Que clamas a Dios y pareciera que ya no hay más salida. Dios está con nosotros. Dios quiere decirte, estoy aquí. Tu problema, yo tengo el control. Tu salud, yo tengo el control. Tus aflicciones, yo tengo el control.
Hay personas que quizá me están viendo y oyendo, que no has dormido en paz, que tienes ansiedad porque no entiendes lo que viene, porque quisieras tener la respuesta, pero nadie te la puede dar, porque quisieras regresar el tiempo, cambiar lo que hiciste para no pasar por donde ahora estás pasando, y te olvidaste que Dios tiene el control. Que Dios tiene el control. Que si pecaste, que si te apartaste, Dios sigue interesado en que tú vuelvas al camino porque Él tiene planes de bien. Que si el médico dijo que no hay cura, Dios te dice, yo tengo el control. Que si tus hijos se han apartado y tú estás afligida o afligido porque parece que se están perdiendo, Dios dice, yo tengo el control. Y esto no es para motivarlo solamente, es que eso es lo que el Señor dice. Hay cosas que nosotros no las podemos cambiar. Dios tiene el control. Quizás no lo has escuchado y es hora que lo escuches más. Quizás desconectaste toda comunicación, todo servicio de comunicación con Dios. Dios quiere que lo vuelvas a retomar porque Dios te quiere hablar. Y cuando Dios nos hable, que al otro lado no escuche una voz que diga, lo siento, la línea está ocupada, vuelva a llamar. Dios quiere que cuando nos hable, nosotros estemos atentos. Y no solo para escucharlo, sino para poner en práctica lo que Dios quiere que hagamos. Porque muchos hemos escuchado muy bien, solamente que nos hemos resistido a obedecer a Dios. Pero Dios quiere que hagamos lo que nos manda. Dios tiene el control. Si confiamos en los pilotos de un avión y nos subimos al avión sin saber si el tipo sabe manejar, pilotear ese avión, ¿por qué tenemos tanta dificultad para confiar en que Dios tome el control de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra salud, de nuestras generaciones, de nuestras finanzas, de nuestro ministerio? ¿Por qué nos resistimos? Dios quiere bendecirnos y Él nos lleva a un puerto seguro. Quizás nos sentimos muy bien, déjeme decirle, es fácil muchas veces para nosotros y es menos temeroso el poder despegar. Porque estabas en tierra firme, porque te subes al avión, puedes ver lo que hay alrededor y puedes ver el despegue. Pero cuando ya vas en el aire, no sabes dónde vas a aterrizar. Pero tú confías, yo confío en el piloto. Pero en la vida, todos sabemos ya dónde nacimos. Todos sabemos de dónde hemos salido, de dónde hemos venido. Todos sabemos lo que hemos vivido. Pero estamos en un recorrido y muchos de nosotros estamos a punto de aterrizar. Pero nadie sabe lo que hay allá abajo, más que Dios. Nadie puede saber qué es lo que le espera adelante, más que Dios. Es tiempo de que dependamos de Él y dejemos que Él sea el que traiga a puerto seguro nuestra vida y que alcancemos el destino y el propósito de Él para nuestras vidas. Tú que me estás viendo, Dios quiere que pongas atención a la voz de Él. Algunos de ustedes han escuchado mucho sobre Dios,
sobre su palabra. Algunos de ustedes han tenido hasta ministerios y Dios les ha hablado, pero te has apartado. Un día decidiste seguir el trabajo del Dios, pero con tus propios planes y no con los planes de Dios. Es hora que te detengas y entiendas que como el Señor de tu vida, Él quiere llevarte a donde Él sabe que es el lugar donde quiere llevarte y lo va a hacer a su manera. Y si esto es el mensaje que Dios tenía para ti, para que tú te reconcilies con Él, o para que tú vengas a reconocerlo como el Señor y Salvador de tu vida y te apartes del camino que te ha llevado a la perdición, este es el tiempo. Todo lo que tienes que hacer es decirle: Señor, yo reconozco que tú eres el Señor de mi vida y ahora acepto y que te he pecado y que me he fallado y quiero que tú me perdones y quiero que tú ahora me dirijas. Quiero escuchar tu voz. Dios te bendiga si tú hiciste esto. Queremos oír de ti. Si no estás en el área y estás en otro lugar, busque un lugar donde puedan escuchar y aprender sobre Dios para que seas prosperado y bendecido. Y todos los que están en este lugar, en este auditorio, Dios te ha hablado hoy. Dios nos está preparando para cosas grandes. Y quizá usted diga: yo no lo creo. Siempre se ha dicho eso.